chicas, ¿cómo les va? Voy a mostrarles, ¿sí?, cómo hacer el molde del pantalón base, ¿sí? Molde en pantalón base, y de ahí les voy a enseñar cómo hacer la transformación. ¿Sí? Yo esto se los voy a hacer todo en escala, o sea, ni siquiera escala con medidas, ¿sí? O sea, es un... ¿Qué necesitamos, sí, para el molde base? Okay. Ahí. Para el pantalón, ¿sí? Un pantalón de niños. Vamos a necesitar primero el largo total de un pantalón, ¿sí? Largo total del pantalón. Más la cuarta parte del contorno de cadera, ¿sí? Largo de pantalón. Más la cuarta parte del contorno de cadera. ¿Sí? Esto es un cuarto de cadera. Un cuarto del contorno de cadera. ¿Sí? Entonces, partimos desde ese rectángulo. Tengan en cuenta siempre de dejar, ¿sí?, espacio hacia afuera, porque lo que es el tiro sale hacia afuera. Este pantalón lo vamos a dividir en varias partes. Esto sería línea de cintura. Y arrancamos trabajando con el delantero, ¿sí? Vamos a poner acá, por acá, delantero. Desde la línea de cintura hacia la botamanga. Voy a marcar la altura de cadera. ¿Sí? Luego voy a marcar la altura de rodilla. Esto es cadera, ¿sí?, altura de cadera y altura de rodilla. Entonces, el rectángulo es largo de pantalón total, cuarto de cadera, el ancho, y después es altura de cadera, altura de rodilla. Esto es acá abajo, sería la botamanga, y esta es la línea de cintura. Una vez que ya tenemos marcado esto, lo que voy a hacer es bajar desde el centro, ¿sí? Yo voy a utilizar esto como mi centro, hacia abajo 1,5 centímetros. ¿Sí? Bajo 1,5. Después esto les voy a mandar la foto para que lo tengan. Y voy a marcar, ¿sí?, sobre la línea de cintura, el cuarto de contorno de cintura más 2 centímetros. Yo la verdad que no sé cuál es, pero bueno, vamos a ponerle. ¿Sí? Es esta línea que yo marco, o esto que yo marco acá, es cuarto de cintura más 2 centímetros. Y 1 con el 1,5 centímetros que bajé. Desde esta línea hacia la altura de cadera, trazamos una diagonal y generamos salimos medio centímetro y generamos una pequeña curva, ¿sí? Y acá ya tenemos el costado de la cadera y la bajada en el delantero. Me faltó marcar una medida muy importante, que es la altura de tiro, ¿sí? La altura de tiro, yo la voy a marcar. Ustedes tienen que tener la altura de tiro, ¿sí? Y esta sería altura de tiro. Entonces, la altura de tiro, yo la marco acá. Y ahora yo tengo que saber cuántos centímetros tengo que salir, cuántos centímetros va a salir ese tiro. Estos centímetros que se salen, ¿sí?, salen del 15%, ¿sí?, del cuarto del contorno de cadera.
porque siempre hago lío con esta parte, por las dudas nomás. Tienen que venir a revisar. A ver. Sí, es el 15%, ¿sí? Es el 15% del cuarto de contorno de cadera. ¿Sí? Lo que yo voy a salir hacia afuera es el 15%, esto, ¿sí? Esta línea que yo voy a salir corresponde al 15% del cuarto de contorno de cadera. Si yo, por ejemplo, ahora se los voy a graficar, por eso estaba buscando más que nada para que graficárselo con números, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, el cuarto de contorno de cadera es de 19 centímetros, ¿sí? Cuarto de cadera es de 19 centímetros. Yo tengo que sacar el 15%, ¿sí? Este es el cuarto de contorno de cadera. 15%, entonces 19 por 15 dividido 100 es igual a 2,85 centímetros. Esto, ¿sí? Es lo que yo voy a salir en el tiro hacia afuera. Si yo tengo un contorno de cadera de 19, ¿sí? Por 15 es igual, por dividido 100 me da este número, ¿sí? 2,85. Entonces, para saber cuánto tengo que salir en el tiro, siempre tienen que hacer el cuarto de contorno de cadera, el 15% del cuarto de contorno de cadera. Miren, mis uñitas ahí están divinas. Entonces, en la altura de tiro, esto que yo les estoy dando, ¿sí? Es para todos los talles. Si quieren hacer en un talle adulto, en vez de bajar 1,5 cm, bajan 2, por ejemplo. Pero después, lo que es la altura, o sea, lo que es la salida de tiro, en todos los talles es exactamente igual, porque va a variar, si el 15% va a variar en función del cuarto de contorno de cadera. Entonces, salgo hacia afuera, ¿sí? Este porcentaje salgo una sola vez hacia afuera. Y lo que hago es unirlo con una curva, ¿sí? Con el delantero, con esta línea, y ahí ya tengo armado, y de acá es hacia la botamanga, tenemos esto. Pero si ustedes ven acá, la botamanga me queda como muy hacia muy, muy recta, ¿sí? O sea, como que acá me queda un palazzo casi. Lo que se entra, sí, es la misma medida que yo salí acá, ¿sí? Lo que voy a hacer es centrarlo acá. Si yo acá salí, por ejemplo, 2,85, yo le estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Acá abajo salgo 2,80, entro 2,85, entro. Y desde la cadera, perdón, desde el tiro hacia abajo, desde el tiro hacia abajo, marco la botamanga. ¿Sí? Hasta acá tengo, este es el delantero, ¿sí? El pantalón base del delantero. A ver si puedo sacar una foto. Yo sé que esto se puede sacar fotos, pero déjenme un segundo. Eh, 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 eh. No tengo ni idea de dónde puedo sacar la foto. En que quiero sacarle una foto a esto porque después esto yo lo voy a cortar. A ver, que esto después les quede. No sé qué calidad se va a ver, chicas, pero bueno, más o menos como para que lo tengan. Bien.
Una vez que yo ya tengo hecho el delantero, ¿sí? No me digan se ve raro porque estoy sacando medidas así nomás, ¿sí? Una vez que yo ya tengo hecho el delantero, voy a copiar la espalda, ¿sí? Sobre el delantero tengo que tener las mismas medidas, ¿sí? Que en la espalda, o sea, el largo total del pantalón. Voy a buscar una hoja más blanca. Esta no es nada. Entonces tengo que marcar el mismo rectángulo para la espalda, ¿sí? Para el trasero es exactamente el mismo rectángulo. Largo de pantalón, ancho, ¿sí? Largo y ancho. Marco altura de cadera, altura de tiro, ¿sí? Y altura de rodilla. Y la de la botamanga vamos a marcarla también. Voy a hacer muy abajo. Ahí, ¿sí? Marco ahí donde tengo lo de la botamanga. Una vez que yo ya tengo, ¿sí? Marcado, voy a empezar a trabajar con el pantalón de espalda. Este pantalón es un pantalón base, ¿sí? O sea, base. A partir de acá se empiezan a hacer las modificaciones para lo que ustedes quieran. Por eso yo le digo, esto es base. Después yo acá sobre estos mismos dos, o por ahí sobre el de espalda, ahora me voy a fijar cuál de los dos, voy a hacer la transformación, ¿sí? Que lo que se haga en el delantero se puede hacer para el espalda. Y le voy a hacer la transformación a pantalón de jogging, que yo sé que muchas están esperando eso, así que hacemos la transformación a pantalón de jogging. Una vez que yo ya tengo marcado esto, en la espalda lo que voy a hacer es, este es trasero, y vamos a poner trasero. Recuerden que es pantalón base. ¿Pueden hacer un pantalón con esto? Sí. Si quieren hacer un pantalón de jogging, tienen que hacer la transformación que yo ahora les voy a decir, porque si no les va a quedar muy ajustado. Recuerden que el pantalón base queda ajustado, ¿sí? Es ajustadito. Entonces, desde el centro hacia afuera marco 1.5 hacia el costado y subo 1.5. ¿Sí? Entro, subo la misma cantidad, 1.5 y 1.5. Una vez que yo subo, voy a marcar, ¿sí? Tengo que medir cuánto tengo yo desde acá a acá, ¿sí? Esta línea que yo marqué. Esto mismo, ¿sí? De línea de cintura del delantero, tengo que pasarla acá. ¿Sí? Esa misma línea, ¿qué hago? Empiezo a mover la regla hasta que llego acá y ahí genero esta línea. Acá en este voy a marcar esos 2 centímetros de pinza, busco la mitad y tengo 1 centímetro de pinza para cada lado y la profundidad de esa pinza, ¿sí? Y de esa pinza es de 7 a 9 centímetros. Este ancho, ¿sí? Es el mismo ancho que yo tengo trazado acá, o sea, esta medida. Esta medida, ¿sí? De la línea de la cintura del delantero, tengo que dibujarla en la espalda, ¿sí? Desde este 1,5 centímetros que subí hasta esta bajada. Una vez que yo ya tengo marcado eso, uno hacia la altura de cadera, y acá, en el tiro, ¿sí? Yo tengo 2,85, o sea, tengo una sola vez esta salida de tiro, 15%. En la espalda es esta medida por 3. Es el tiro, ¿sí? El tiro del delantero, 3 veces. Entonces, vieron que siempre que el tiro de espalda siempre es más largo. Es 2,85, que es el tiro delantero, ¿sí? La salida del tiro delantero, por 3.
Y ahora sí, lo que voy a hacer es unir, perdón, es la salida del tiro delantero, pero ahí no va el tiro todavía. ¿Por qué? Yo la tengo que medir, si voy a fijarme acá hasta la línea de rodilla. ¿Cuánto tengo? Desde acá hasta acá, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tengo 5.6. Tengo que medir, ¿sí? Desde el tiro, esta diagonal, tengo que medirla. Esta distancia que yo tengo acá, la tengo que trasladar acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacia la altura de rodilla. Entonces voy a estirar la línea de rodilla. Este es mi tiro y lo que yo tengo que hacer es esto. De acá 5.6, ¿sí? Desde la rodilla. Ay, está bien. Desde la rodilla hacia afuera, fíjense, ¿ven? Yo tengo, este es mi tiro, ¿no? Acá. Entonces yo desde la rodilla 5.6, por ejemplo, yo tengo acá 5.6, fíjense que tengo que hacer esto. Voy moviendo, voy moviendo, voy moviendo, hasta, ¿sí? Ahí me da exactamente, me tiene que dar exactamente la misma medida que yo tengo de acá. Entonces, por lo general, ¿sí? Ahí, entramos con una pequeña curvita seca. Y acá va recto. Que, ahí va. Fíjense que me quedó más abajo el tiro, pero está perfecto, está bien que quede más abajo. Y ahí genero una curva y acá en línea recta, y de acá en línea recta. Y desde acá a acá en línea recta. ¿Sí? Fíjense. Pero ¿qué pasa? Yo lo que tenía que generar, ¿sí? Es desde acá hasta acá, esta medida tiene que ser exactamente el mismo largo que yo tengo de acá hasta acá. Entonces, por eso yo lo que hice fue trazar esta línea acá, ¿sí? Que es el mismo ancho que yo salí, para poder después trasladar esta línea, ¿sí? Porque si no, yo no sé dónde ubicarla, si yo no tengo hasta dónde puedo parar. Entonces, salgo en la línea de rodilla, salgo lo mismo que salí acá, que son 3 veces el ancho, 3 veces, sí, la salida del tiro. Marco una recta, si uno de esos puntos, y ahí me puede marcar, o se me ayuda a saber hasta dónde va a llegar esta misma medida que yo saqué de acá, desde la rodilla hasta acá. ¿Sí? Entonces, esa medida ya la tengo, y acá acá en la cadera del tiro hacia afuera tengo la bota. Fíjense, acá ya está el pantalón armado. Fíjense que ya tengo el pantalón base armado. Es un pantalón base bastante sencillo, ¿sí? Tiene una pinza y esto es para pantalón de tela plana. Pantalón de tela de punto, se los voy a dibujar con otro color. Con naranja creo que vamos. Cuando vamos a trabajar vamos a hacer un jogging, ¿sí? Un jogging, lo que vamos a hacer es, en la cintura, ¿sí? Primero y principal, se eliminan las pinzas. Se elimina la pinza y esto va hasta acá. ¿Sí? O sea, necesitamos este molde, así como está. Y lo que voy a hacer es, desde el tiro hacia arriba, si tenemos el molde base ya recortado, es desde este rectángulo hacia arriba, marcarlo en línea recta. Y lo que vamos a hacer es ampliar hacia afuera entre 2 o 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo,
tengo acá, voy a ampliarlo 2 o 3 centímetros. Entonces, hago esto. Ahí hasta ahí. Y acá. ¿Sí? Fíjense, bien recto ahí arriba. Porque recuerden que los pantalones son más bien rectos, ¿sí? O sea, desde la botamanga hacia afuera salgo 2 o 3 centímetros. En la parte de arriba, superior, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es salir, subir. Si yo tengo 2 centímetros de elástico, ¿ves? Subo esos 2 centímetros de elástico y agrego, ¿sí? El doblez de lo que yo voy a colocarle. Si yo acá pongo un elástico de 5 centímetros, tengo que agregar 5, ¿sí? Más los 2 centímetros, los 5 centímetros para el doblez. O sea, esta subida se va a determinar con la subida del elástico. En el molde del pan, o sea, esto se transforma. Esta transformación es exactamente igual en el delantero, ¿sí? En el delantero salgo en esta parte de acá, salgo recto hasta la cintura y en la cintura hacia arriba hago lo mismo, ¿sí? Pero si acá yo bajo, en la cintura tengo que bajar, ¿sí? Esto que estoy marcando acá es el elástico, ¿sí? Es el elástico y después acá arriba, que me falta papel, sumo desde la cintura hacia arriba, sumo la medida del elástico 2 veces, ¿sí? Desde la cintura hacia arriba es el elástico 2 veces. Y hacia afuera es entre 1 o 2 centímetros para darle esa flojedad. Desde la cintura, por ejemplo, si le queremos poner un bolsillo, es desde la cintura hacia abajo, son aproximadamente 3 centímetros, y hacemos una abertura entre 10 y 12 centímetros, ¿sí? Que corresponde para la parte del bolsillo, en el costado, sería acá, perdón. Pero tengan en cuenta desde la molde base, ¿sí? Desde la cintura del molde base, no desde la cintura ya nueva con el elástico. Desde la cintura del molde base, 2 o 3 centímetros hacia abajo, para poder poner el bolsillo del pantalón. En el delantero esto se mantiene exactamente igual. Si ustedes quieren que el pantalón sea un poquito más achupinado, lo que hacen es desde esta línea, ¿sí? Desde la línea de acá, lo hacen es achupinarlo un poco más hacia adentro, y desde la botamanga lo mismo, ¿sí? Desde acá hacia acá exactamente lo mismo. En la espalda lo mismo, ¿sí? En el trasero lo mismo es. Desde la altura de tiro hacia adentro, achupinar un poco más, y desde esta línea bajamos hasta la rodilla y desde la rodilla empezamos a achupinar lo mismo. Si yo en el delantero saco 3, ¿sí? Si yo hago esto, ¿sí? Y en el delantero hago esto, ¿sí? Tengo que hacer los dos en la misma, o sea, tanto el delantero como espalda para poder achupinarlo, ¿sí? Si los queremos más chupín en el centro. Esto recuerden que si yo esto sube también. Es la medida del elástico por 2, hacia arriba. Pero acá hay una modificación en la espalda. ¿Qué es esa modificación? Se quita 1,5 centímetros, 1,5. Quitamos 1,5 y volvemos a dibujarlo. ¿Sí? Porque como la de punto, no necesitamos que el tiro sea tan largo. Entonces se retira del tiro total 1,5 centímetros. Es menos 1,5 centímetros. Y acá ya tenemos pantalón base y la modificación a jogging. ¿Sí? Fíjense que no es muy complejo. Cuando nos veamos, cualquier duda que ustedes tengan o les haya surgido, me dicen, ¿sí? Yo creo que tengo escaneado lo de los pantalones, ahora me voy a fijar la parte de pantalón, que es esta explicación en papel también, ¿sí?
que en esta explicación en papel tienen las alturas de las diferentes alturas. Si no lo tengo, cuando vuelvo a clases, se los paso, ¿sí? Nada, estoy haciendo esto último y ya apago absolutamente todo y me desconecto. Pero bueno, nada, yo les prometí que les iba a mandar la clase, así que acá están las clases. Bueno, muchísimas gracias, chicas, y nos estamos viendo la próxima semana.